A pesar de la vasta información que se tiene sobre los refugiados republicanos españoles en México, hay mucho que falta por conocer acerca de ellos. España fue escenario y testigo del sufrimiento que acechó a miles de personas, dividió una nación, destrozó vidas y truncó sueños. Los orígenes del exilio español se remontan a la Guerra Civil Española e incluso antes de la Primera Guerra Mundial, cuando dicho país cargaba con una crisis moral que presentó con el desastre en 1898, pues al firmar la Paz de París perdía los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas frente a los Estados Unidos. En 1923, con la restauración y la introducción de un régimen liberal, esta región vivió en un clima de tranquilidad y de rápido crecimiento económico. Sin embargo, cuando en 1930 el régimen liberal se dio por terminado y se abrió camino hacia una democratización, los anarquistas se recuperaron y pronto tomaron acción. Así, gracias a la mala organización y descontrol por los derechistas con respecto a la situación, España se enfrentó a una profunda crisis en 1923. Las elecciones de ese año dieron victoria a los partidos de derecha y centro. Por esta razón, los partidos que fueron desplazados del poder comenzaron a agitarse hasta llevar al país a la guerra civil. Así como en 1936 estalla el conflicto bélico con las oposiciones a la República, por lo que más de 25.000 españoles se vieron forzados a abandonar el país. Desde esas fechas, los ciudadanos fueron dejando sus raíces y tomaron rumbo hacia otras naciones que les permitieran seguir adelante con sus vidas y huir de la catástrofe. ¿Cuál es la visión que se tiene de Franco? Pues de un dictador que experimentó con armas que además Hitler le proveyó, porque todos los aviones y las bombas fueron provisión de Alemania por parte de Hitler, digamos que en un primer experimento para ver si funcionaba, ¿no? Y experimentaron con varias estrategias militares. Evidentemente los republicanos no tenían el apoyo ni el nivel tecnológico ni de armamento que necesitaban para poder triunfar. En 1937 llegaron a la ciudad de Morelia 456 niños procedentes de España, y fue hasta 1939 cuando el último barco llega al puerto de Veracruz, con más de 1.600 exiliados, en busca de una nueva oportunidad de vida. Mi familia siempre tuvo muy claro que el exilio era permanente. El señor Hilarión López, el abuelo de la entrevistada Claudia López Cruz, fue una parte muy importante en el desarrollo del exilio español. Se puede decir que era parte de la resistencia española, pero realmente era la República, que en los ojos del régimen franquista era la resistencia, por lo que parte de la historia del señor Hilarión es importante para poder comprender mejor la guerra civil y posteriormente el exilio. Era muy fuerte, era un hombre con muchísimo carácter. Y por lo mismo, cuando gana la República, pues a él lo tenían identificado como alguien que sabía resolver conflictos, que sabía identificar problemas, necesidades y ver de qué manera los articulaba. Fue el alcalde que llevó la luz al pueblo, el alcalde que llevó el agua corriente, en fin. Y entonces, cuando llega la República, lo invitan a participar. Y él al principio participaba en la parte del municipio hasta que empieza la guerra civil. Y durante la guerra civil, mi abuelo fue uno de los jefes de inteligencia de la resistencia, llamada ahora Resistencia Española, pero realmente de inteligencia de la República Española, ¿no? Ese fue mi abuelo, entre otras cosas. En 1936 estalla la Guerra Civil Española, con la oposición a la República, por lo que más de 25.000 españoles se vieron forzados a abandonar el país. Desde estas fechas, españoles fueron dejando sus raíces y tomaron rumbo hacia otras naciones que les permitiera seguir adelante con sus vidas y huir de la catástrofe que acechaba a España. Muchísima gente se murió en el camino hacia el refugio, queriendo correr, porque los aviones venían por el mar. Y entonces el ruido del avión se perdía y cuando ya lo alcanzaban a oír para sonar la alarma es porque estaban encima de la ciudad. Entonces ya no alcanzaban a escuchar bien las alarmas. En Madrid tenían mayor oportunidad porque al estar tierra adentro sí oían llegar a los aviones y se alcanzaban a activar las alarmas antes. Pero en Barcelona no. Por ejemplo, Barcelona fue una de las ciudades que sufrió el mayor bombardeo y de la mayor cantidad de destrucción. Por otro lado, una repercusión de gran magnitud es el impacto psicológico que dicho hecho histórico dejó plasmado para siempre en la mente de los sobrevivientes.
provocando así un trauma generalizado que impide el desarrollo óptimo del individuo y por lo tanto de la nación. Mi abuelita empieza a oír las alarmas otra vez, odiaban las sirenas, odiaban las sirenas. Mi abuela toda su vida odió ese sonido de las sirenas y empiezan a sonar las sirenas cuando va avanzando, conforme va avanzando el tren, porque era un tren que tenía que tomar a otro lado, va avanzando el tren y van bombardeando el tren. Entonces, o por lo menos esas son las noticias que ella alcanzó a oír por el radio. Entonces, cuando ella sale, que se acaba el bombardeo, igual lo que dice es, pues voy a recoger el cadáver de mi esposo, porque ya bombardearon el tren, ¿no? Y mi esposo iba en ese tren. Entonces sale a caminar y camina todas las vías del tren. Deja encargado a mi tío Braulio y se va a buscar al marido. Y entonces, conforme va avanzando, va viendo, pues ya se imaginarán la destrucción, los cuerpos mutilados, etc. Y no encuentra a mi abuelo, hasta que llega al final, al pueblo donde iba mi abuelo, y está ahí. Como se sabe, crearon varios campos de concentración, donde mandaban a los republicanos, también llamados rojos. Muchos de ellos no tuvieron manera de evitar los campos y otros encontraron alguna manera para poder escapar del suplicio de estar en uno de ellos, como fue el caso de la familia del señor Hilarión. Mi abuelo se va a tratar de conseguir la visa para México y se va a hablar con el embajador mexicano en España, en Francia, perdón. Entonces, porque él escuchó que Cárdenas estaba dando esta parte y él quería venir a México. No quería irse a Argentina, no quería irse a otro lado, él no quería ir a otro país porque les ofrecían otros lados, pero él quería venirse a México. Y lo que más quería era evitar que los hijos fueran a un campo de concentración, porque él sabía que se venía la Segunda Guerra Mundial y mi tío Juan estaba en edad para que lo reclutaran. Tenía 12 años y a los 14 los estaban incorporando al ejército. Entonces dijo, no, yo no puedo permitir que mis hijos pasen por otra guerra más. No me puedo quedar en Francia, no voy a permitir que me manden a un campo de concentración y mi abuela tampoco. Entonces llegan a un cine que era en donde los concentraban de entrada, llegaban a ese cine muy muy grande y entonces cuando llegan al cine mi abuela le dice, dile al guardia que no, que le damos esto y le dio unos aretes, pero que no nos lleven. Uno de los países que recibió exiliados españoles fue México, ya que el general Lázaro Cárdenas recibió una grande población de españoles. Existe una clase media muy desarrollada, descendientes ya sea de primera, segunda o tercera generación, que se volvió muy fuerte y está vinculada con muchos de los negocios mexicanos. Todo esto provoca que sea muy importante saber de la historia de los exiliados españoles y todos ellos se integraron a la sociedad mexicana con la española. Hubo fugas de cerebros que no favorecieron en gran medida a España y por el contrario beneficiaron a México. Personalidades tan grandes como María Zambrano, León Felipe, Luis Cernuda, Max Off, Remedios Varo, Pedro Bosch Gimpera, Enrique Díez Canedo, José Gauss, entre muchos otros. Gracias a la gran cantidad de personas que llegaron a nuestro país y gracias al intelecto que trajeron consigo, la Casa de España fue fundada y posteriormente se convertiría en el Colegio de México. Después mi abuelo termina dirigiendo las obras y construyendo el primer Aurrera de México. El primer Aurrera, el que pues, lo tiraron hace poco, pero el primer Aurrera que hubo en México lo construyó mi abuelo. Y fue además el que trajo el estilo mudéjar a Puebla. Todos los edificios que tengan techos estilo mudéjar, que es como de celosía, luego les enseño lo que es el estilo mudéjar para que tengan una imagen que mostrar, pero las casas de Puebla que tengan ese estilo las construyó mi abuelo. Para los exiliados españoles, el general Cárdenas fue el presidente que les dio esa oportunidad de salir de su país que tanto amaban, pero llegar a uno donde podían estar lejos de la guerra, vivir en tranquilidad y empezar de nuevo. Cárdenas, en la visión de mi familia, en general, no solamente desde el lado español, mi mamá, siendo mexicana, también admiraba a Cárdenas. O sea, lo vivían como un presidente que había, sobre todo la familia de mi papá, era un presidente que les había dado la oportunidad de vivir. O sea, que había abierto las puertas de México para que ellos pudieran llegar y que les había permitido tener la oportunidad de volver a empezar. Entonces era un país que les había permitido con toda su riqueza volver a crecer y volver a llegar a ser lo que podían ser. Mi abuelo volvió a ser arquitecto,
O sea, mi abuelo volvió a construir casas y pudo salir adelante y había mucha industria de construcción. Entonces, mi papá pudo ir al Politécnico Nacional. Mis padres, los dos, fueron ingenieros químicos industriales. Mi papá es ingeniero químico industrial y toda su carrera la hicieron gracias al Politécnico Nacional. Entonces, imagínate si no iban a querer a Cárdenas. O sea, Cárdenas en mi familia era el presidente. Sin duda alguna, México fue el país con mayor decisión y solidaridad que ayudó a los republicanos derrotados en la Guerra Civil. Las puertas de la nación abrió a los exiliados sin recursos y sin mucha esperanza. Les dio la oportunidad de rehacer una vida, contribuyendo a la restauración de los valores e ideales humanistas que encarnaban ellos mismos. Y es por eso que gracias al pueblo de México y a su presidente Lázaro Cárdenas, hoy estas personas pueden gozar de una vida digna sabiendo que México fue, es y seguirá siendo la nación que les dio esa oportunidad de vivir. Entonces, un solo evento no te puedo decir. ¿Cuál evento los marcó? La guerra. Porque una sola estrella